Entonces, dando solo un poquito de contexto, esta conversación se da gracias a una red latinoamericana de innovación social desde el sector público, en que participamos, ¿no? Juan Felipe, yo y muchos otros, en donde intercambiamos muchas experiencias, oportunidades, de cómo promover y cómo realizar innovación social en el sector público. Y ahí Juan Felipe Yepes, que es el responsable por el Lab Capital en la veeduría de la capital de Colombia, eh, comentó sobre el índice de innovación pública, cuyo reporte recién lanzaron y le pedimos que nos contara un poco más, ¿no? Que explicara cómo desarrollaron este índice, cómo funciona y que pudiéramos tener una conversación, o sea, hacer preguntas, este, clarificar puntos, ¿no? Conocer mejor, en fin. Porque la idea es que podamos tener este espacio en donde, eh, en fin, tengamos una conversación sincera, honesta, ¿no? Sobre esos temas. Entonces, bienvenido, Juan. Te paso aquí la voz y aquí ya también ya puedes compartir tu presentación. Bienvenida. Bueno, Cris, muchas gracias. Gracias por el espacio al colectivo de diseño disruptivo y pues a toda la red que hemos venido creando de ELIS, el Encuentro Latinoamericano de Innovación Social del Sector Público, que ya, sin estimar, este año es en Rancagua, en Chile, en su quinta, Cris, edición, sin estimar. Sí, es en Colombia, México, perdón, Colombia, Costa Rica, México, Brasil y ahora Chile. Entonces, buenísimo que esta experiencia de unir amigos en temas de la innovación social en el sector público, que trabajan dentro o afuera del sector público, pues siga creciendo. El objetivo de este webinar es un poco hablar de una herramienta nueva que diseñamos acá en Lab Capital, el Laboratorio de Innovación Pública de la Veeduría Distrital de Bogotá, y que lanzamos la semana pasada. Contarles un poco qué es, para qué sirve, algunos resultados, compartir también los links para que ustedes puedan conocer más a fondo este documento y poder responder cualquier tipo de duda e inquietud en el marco de este webinar. La idea es que les hable muy conciso, unos 20 minutos o menos, entre más conciso mejor, y pasamos luego a una serie de preguntas y respuestas sobre el tema. Lo primero es preguntarles si la imagen está bien, si escuchan bien, nos van contando por el chat si la comunicación está bien. Además, porque voy a compartirles la presentación, vamos a compartir pantalla para que ustedes, digamos, puedan seguir la conversación. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla. Bueno. Antes de empezar a hablar del índice de innovación pública, contarles qué es la veeduría distrital muy rápidamente. La veeduría distrital es una entidad de control de Bogotá, es una entidad que hace control preventivo, es decir, nosotros generamos alertas a las entidades públicas de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionadas con ineficiencias administrativas y riesgos de corrupción. Nosotros somos una entidad muy técnica, levantamos mucha información de indicadores cuantitativos, cualitativos, y eso nos permite tener una visión general de lo que pasa, digamos, en la ciudad, pero también tenemos un oído en la ciudadanía y estamos constantemente escuchando lo que la gente tiene que decir sobre lo que está pasando en la administración. Fortalecemos competencias en ciudadanos y servidores públicos para el control preventivo y social, y pues generamos este tipo de alertas para mejorar la gestión pública en Bogotá. Dentro de la veeduría se encuentra este laboratorio de innovación pública que se llama Lab Capital. Lab Capital lo que hace directamente es trabajar con las entidades distritales, trabajar de la mano, identificando lo que nosotros determinamos o lo que yo determino chicharrones públicos, problemas públicos, estos challenges o retos relacionados con el diseño e implementación de planes, programas y proyectos de cara al ciudadano. Y lo que buscamos es, una vez identificados esos retos públicos,
pueden ser un posible riesgo en temas de gestión pública, trabajar de la mano con servidores públicos y ciudadanos para codiseñar soluciones que mejoren la gestión pública, a lo cual llamamos nosotros es un trabajo colaborativo, pasar de la participación a la colaboración. Pero además de solucionar retos públicos, lo que estamos buscando es solventar uno de los grandes problemas que tienen los laboratorios de innovación pública en el mundo. Y es que solamente, o la gran mayoría se enfoca es en solucionar, llegar a generar soluciones innovadoras, pero no se enfocan en algunos casos en generar las competencias innovadoras en los servidores y en las entidades públicas. Pensando siempre que a futuro puede que ese laboratorio termine o se vaya y se pierda la innovación, y lo que se busca es que no se pierda la innovación, sino que la innovación quede dentro del ADN de las entidades. ¿Cómo? Promoviendo una cultura de innovación, unos ecosistemas de innovación pública en las entidades del sector público, que es fundamental. Entonces, trabajamos retos de innovación, pero también trabajamos la promoción de la innovación en el sector público. Y uno de los temas fundamentales en la promoción de la innovación pública, ustedes ven en el círculo que ven ahí, ven nuestros 3 componentes de trabajo. Uno que es mesa de apoyo para retos de innovación pública, que son los challenges o retos que nosotros trabajamos. Otro es un componente que se llama evaluación de políticas públicas con herramientas innovadoras, que luego más adelante podemos hablar. Y el componente del que les voy a hablar, donde está inmerso el índice de innovación pública, es el componente de promoción de la innovación en la gestión pública. Y ahí hemos hecho varias actividades. Tenemos un curso virtual para generar capacidades de innovación en servidores públicos. Tenemos una plataforma donde compartimos lecciones aprendidas, buenas prácticas, mapeos de innovación para que el servidor público pueda entender qué es este cuento de la innovación pública o la ciudadanía también. Y hemos venido creando y cultivando un ecosistema de innovación pública de Bogotá, conformado por entidades y servidores públicos con un talento innovador muy interesante. Estamos despertando esos servidores públicos o encontrando esos servidores públicos que están muy dados para la innovación, que ya están haciendo innovación o que tienen muchísimas ganas de implementar innovación o diseñar. Y además, una de las herramientas de ese componente es el Índice de Innovación Pública, IIP Bogotá. El IIP fue diseñado en 2017, fue medido con 39 entidades públicas en el 2018 y la semana pasada sacamos los resultados de cómo está Bogotá en términos de innovación pública y clasificamos las entidades del distrito, las 39 entidades, teniendo en cuenta el nivel de innovación en el que se encuentran. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta herramienta que es el Índice de Innovación Pública? En el corto plazo estamos buscando primero generar una primera medición del estado de la innovación en el sector público, es decir, que la entidad se mire para adentro. Generar una sana competencia entre las entidades. Lo que buscamos es que si las entidades empiecen, digamos, a trabajar para subir su nivel dentro del índice, van a incrementar los indicadores de innovación, lo que a futuro pensamos, creemos que puede generar la forma como se diseñan servicios de cara al ciudadano, costo-eficiencia, incremento de la creatividad y otro tipo de cosas que en realidad pueden mejorar la eficiencia en la gestión pública. También buscamos en el corto plazo identificar cuáles son esas buenas prácticas de innovación pública que está haciendo Bogotá, las entidades públicas de Bogotá. En el largo plazo, como les comentaba, pues entidades que tienen más recursos, más personas, más estrategias y más prácticas relacionadas con la innovación pública, y pues eso generaría entidades que están diseñando planes, programas, proyectos en clave de innovación pública, es decir, teniendo al ciudadano como centro de la ecuación, buscando fortalecer el talento de los servidores públicos, generando productividad, calidad del servicio, democracia, etc. ¿Cuál fue el proceso del diseño del índice? Primero lo que hicimos, que es clave, fue una revisión bibliográfica de lo que estaba pasando en el mundo en temas de innovación pública. Y en el número 1 ustedes pueden ver un poco de manera general la información que revisamos. Nesta, en el 2006 o 2009, no recuerdo bien la fecha, estaba muy metido en mirar directamente cómo generar una medición de la innovación pública en entidades y contrató o auspició varias investigaciones, una de Ernst & Young, otra del Innovation Unit, London School of Economics, Deloitte y de la Universidad de Aarhus y Danvat.
Y de ahí, digamos que es una gran base de qué es un índice de innovación pública, y ellos plantean ejercicios que han hecho, componentes, indicadores, y se arriesgan muchísimo a plantear, digamos, unos índices. Y los otros dos índices que revisamos, o documentación que revisamos, fue el índice de innovación pública de Corea, que fue ya, digamos, piloteado, no fue implementado y tiene unos resultados, y el índice de innovación pública de Dinamarca, el barómetro de Dinamarca, que también se implementó en el 2017, 2016 o 2018, no recuerdo en este momento. Teniendo en cuenta esa información, generamos un diseño preliminar del índice, conformado por 4 grandes componentes. El componente 1, que es la capacidad institucional, y es qué tan preparada está la entidad para innovar. El segundo es procesos y prácticas, y es qué tanto la entidad desarrolla procesos y prácticas relacionadas con la innovación dentro de la entidad. El tercero es resultados, y es, bueno, y de todo esto, ¿qué está saliendo en temas de innovación? Y el último, que es clave en casi todos los documentos que analizamos, es la gestión del conocimiento como un eje fundamental de la innovación en las entidades públicas. Luego de haber tenido esos 4 primeros componentes, pues ya nos arriesgamos a tener un primer diseño que fue piloteado con la Secretaría Distrital de la Mujer. ¿Por qué? Porque necesitamos probar las herramientas, qué decía el usuario que iba a diligenciar este índice, que normalmente son las oficinas de planeación, de planificación de las entidades, y recibir retroalimentación también de eso. También lo probamos con nuestra área acá interna de la veeduría de planeación, con el comité directivo, con servidores públicos. Luego de eso lo mejoramos, invitamos a la academia que nos apoyara, la Universidad Nacional de Colombia nos apoyó, a mejorar un poco y a mirar qué podíamos potencializar, y luego ya empezamos a mirar directamente los componentes. Voy a parar un poco acá. Renato menciona, ok, es un privado para TICRIS, creo que tiene problemas con el audio. Bueno, y entonces hicimos un diseño final del índice, luego que fue ya los componentes con unas variables, unas preguntas, etcétera, etcétera. Y luego socializamos ese índice a las entidades con las cuales íbamos a medirlo. Hicimos una reunión y les dijimos, acá está el índice con todas las preguntas, les queremos explicar qué significa y cómo diligenciar un formulario online para que ustedes carguen toda la información. Y luego le dimos a las entidades más o menos un mes para que ellas mismas, estas 39 entidades, pudieran diligenciar la información en un formulario de Google donde quedó cargada toda la información. Cada pregunta debería tener su respectiva respuesta, pero las entidades deberían también subir archivos que justificaran su respuesta, porque debemos validar un poco la información. Y la última parte, pues ya fue de análisis, que duramos, digamos, este primer semestre, y presentación de resultados sobre este tema. En este proceso es fundamental no solamente la investigación, el diseño, el pilotaje y la validación con los usuarios del índice, sino también la forma como se comunican los resultados, porque lo que estamos buscando cuando comunicamos los resultados no es que las entidades se sientan, digamos, relegadas porque están en un nivel bajo, mediano o alto, sino mirar cómo socializamos los resultados de una manera positiva, porque la idea es que las entidades comiencen un proceso de mejora y estén motivados y activos para cada vez más incidir en temas de innovación pública a futuro. Entonces, un tema clave de este proceso es cómo comunicamos los resultados. Bueno, entonces ya mirando los 4 componentes de manera general, capacidad institucional, responde a la siguiente pregunta, y es, ¿tiene la entidad las bases para la innovación pública? Es decir, la entidad en su normatividad está hablando en clave de innovación pública, en su estrategia anual está hablando de innovación pública, y si en su normativa y su estrategia está hablando de innovación pública, debería tener recursos para la innovación pública, personas relacionadas con la innovación pública, ¿vale? Sin esos componentes es demasiado complejo, sin este primero es demasiado complejo que la entidad tenga esa voluntad, especialmente porque en las entidades públicas hablamos de primero una normatividad y una estrategia que nos permite hacer cosas, ¿vale?
Y lo segundo es que según esa normatividad y esta estrategia, se justifica el uso de los recursos y de las personas para poder hacer esas cosas. La segunda de procesos y prácticas es una componente muy importante y es que la entidad se mire para adentro revisando yo estoy haciendo acciones relacionadas con la innovación pública, ¿eso qué es? Y es, por ejemplo, usted tiene canales, usted como entidad pública tiene canales especializados, específicos, para que los ciudadanos y los servidores públicos de su entidad puedan plantearle retos que usted tiene. Usted deja esa puerta abierta para recibir de la ciudadanía y de los servidores públicos que les digan qué retos tienen, y eso para las entidades públicas es bien complejo. Pero si yo parto de escuchar a las personas que están usando mis servicios, pues es una información fundamental para mirar cómo yo puedo mejorar constantemente o puedo diseñar soluciones. Pero también a la gente que trabaja en mi organización, el talento humano público innovador. Eso con respecto a identificación de retos, pero también la entidad deja abiertos canales o hace actividades para que el ciudadano le dé ideas o los servidores públicos le den ideas de cómo mejorar la forma como hacen las cosas. ¿Se atreven a abrir esos canales? Es súper complejo que las entidades puedan como tal decir o plantear que el ciudadano pueda ayudarle a resolver sus propios problemas. Ese tema es una brecha compleja de romper las entidades públicas. Pero especialmente mirar cómo se le abren las puertas también a los servidores públicos de las entidades, a todos, ¿no? Que tienen una capacidad de creatividad, de pensamiento, que tienen ideas súper interesantes y que de pronto no se les brinda el espacio para que ellos puedan soltar y contar esas ideas dentro de su organización. Otro tema es la promoción de la innovación, y es que tanto la entidad está desarrollando actividades, formación, charlas en temas de innovación pública. Está abriendo esa posibilidad, está un poco fomentando dentro de sus colaboradores públicos, servidores públicos, que se conozcan temas de innovación pública. Y el último de procesos y prácticas es si las entidades están diseñando, prototipando innovaciones. Por ahora en proceso y práctica es solo el diseño y el prototipo como tal de la innovación. El tercero en resultados, lo que busca ya es medir directamente qué ha pasado con los dos anteriores. Es decir, cuántas innovaciones he implementado, cuántas he implementado, pero cuántas de esas innovaciones implementadas se han validado con los usuarios. Y hay unos resultados, digamos, interesantes para Bogotá. Y lo otro es cuántos servidores públicos se han capacitado en temas de innovación pública. Resultados concretos. Cuando nosotros miramos la revisión bibliográfica, lo que planteaban muchos los autores es que en este componente fuera resultados e impacto, y la verdad, en un principio habíamos metido el tema de impacto un poco para medir qué estaba pasando con esas innovaciones afuera de cara al ciudadano, o cómo podíamos medir productividad, calidad del servicio, resultados, pero consideramos que para esta primera medición, pedir a las entidades que midieran el impacto podía ser un poco complejo. Solamente lo dejamos en resultados concretos. Y el último, en gestión del conocimiento, lo que estamos buscando específicamente es si la entidad gestiona su conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que si dentro de sus normas o estrategias se está hablando de gestión del conocimiento. Lo segundo es que si la entidad plantea algún tipo o desarrolla algún tipo de documento sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas. Y si la entidad está haciendo algún tipo de actividades para monitorear y hacer seguimiento de las innovaciones que ha venido diseñando. Bueno. Perfecto. No escucho a los demás. ¿Cómo vamos, Cris? ¿Vamos bien, cierto? Sí, vamos bien, Juanfe, te vemos, te escuchamos bien. Es que me están diciendo, espérate un momento, unas personas que les mandé, un momento. Ya. Listo. Muy bien. Eso con respecto a los componentes, y acá están los pesos. Vamos a ir muy rápidamente a esto, y es que cada entidad, cada componente tiene un peso.
Entonces eran 39 entidades, como el primer componente valía 25, el segundo valía 40, el cuarto valía 25, perdón, el tercero 25, acá está mal, y el cuarto valía 10. ¿Por qué el de procesos valía más que todos? Porque en realidad lo que estamos buscando es que las entidades interioricen estas prácticas de innovación dentro de las entidades, ¿no? Para nosotros eso era lo más valioso. De pronto no es el momento para estar hablando de que tienen que llegar a tener resultados concretos ya, sino que empiecen a interiorizar esas prácticas de innovación con sus servidores públicos y de cara al ciudadano. Algunas cifras, digamos, generales de lo que está pasando en innovación pública en Bogotá. Les voy a mostrar otra diapositiva mucho más clara sobre esto. Ahí sigo compartiendo pantalla, ¿cierto, Cris? ¿Me ven ahí bien? ¿Ven bien la pantalla? Sí. Sí, vemos bien. Vale. Entonces acá, resultados, y es que el puntaje promedio de innovación pública de Bogotá es de 36 sobre 100. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos otra medición para poder comparar cómo empezamos a crecer, ¿no? Pero para hacer la primera, 36 diría que está bien. El componente más alto de los 4 en promedio es 42, que es el componente de resultados. Es decir, donde más se está viendo innovación es especialmente en la implementación de soluciones innovadoras. 29 entidades de 39 consideran la innovación pública relevante dentro de su estrategia de la entidad. Esto es clave porque si en la estrategia estamos hablando de innovación, eso permite que podamos tener recursos, personas y podamos ir hacia la innovación, ¿no? Bogotá se gasta 1.23 billones de pesos en innovación pública. Tenemos una cifra clara de cuánto se gasta. Ahí hay algunas entidades que son los que más aportan recursos. Más de 3.800 servidores públicos del distrito han estado involucrados en temas de innovación pública, lo cual es una cifra también muy interesante. La que más me gusta es esta, y es, el índice mide 2017, información de 2017. En el 2017 el distrito implementó 86 innovaciones. De esas 86, solo 33, es decir, el 38% fueron validadas con los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un porcentaje muy alto e interesante de innovaciones que se están implementando sin haber sido prototipadas o validadas con los usuarios. Para mí significa que hay un porcentaje muy grande de innovaciones en Bogotá que se están implementando que podrían llegar a fracasar en la medida que no han surtido un adecuado proceso con respecto a prototipado y especialmente validación con el usuario. Entonces el mensaje acá es, la idea es implementar, sí, hay que implementar, pero hay que tener en cuenta el proceso de implementación. Y nosotros, por ejemplo, las entidades que implementaban, piloteaban y validaban, le dábamos mayor puntuación, porque cumplían, digamos, unas etapas de un proceso que para nosotros es fundamental en el diseño de innovaciones públicas. 10 entidades se preocupan por formar a sus servidores públicos, 10 de 39, en temas de innovación pública, lo cual es una cifra interesante. La idea es que se pueda potencializar, ¿no? Que las entidades cada vez más piensen en formar a sus servidores en temas de innovación pública. 14 entidades, menos de la mitad, tienen canales para recibir ideas por parte de la ciudadanía. Todas las entidades para mí deberían tener canales especializados para decirle a la ciudadanía, deme ideas de cómo puedo yo mejorar lo que estoy haciendo, ¿sí? Y un poco más alto, 20 entidades tienen canales para que los servidores públicos puedan también brindar ideas a las entidades. Y solo 10 entidades distritales, que es una cifra también para mí, digamos, que hay que revisar. Solo 10 entidades desarrollan informes sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas de su entidad, ¿sí? Todas las entidades públicas deberían, dentro de sus informes anuales, poner, mire, estas son las lecciones aprendidas y buenas prácticas, como base especialmente para generar innovación, pero especialmente con la responsabilidad
para con los servidores que llegan a futuro a trabajar ahí, con los ciudadanos, ¿no? Y eso hace parte, digamos, del proceso, digamos, de experimentación y de poder entender los errores y ir mejorando constantemente. Esas son algunas cifras de Bogotá. Les voy a contar ahora cómo nosotros socializamos esta información a las entidades públicas. Cuando nosotros hicimos la reunión con las entidades, todas las entidades nos dijeron, por favor, sean muy pedagogos en la forma como socializan la información del índice, porque es complejo para nosotros que nos categoricen por un número y decir que esta entidad quedó en tal lugar o en tal otro, especialmente de manera numérica, es decir, una calificación de 1 a 100. Entonces lo que hicimos fue, con los resultados del índice, clusterizamos dependiendo de los números que sacaron, que solamente los conocen ellos. Ellos solamente, las entidades son las únicas que conocen cuánto sacaron de 0 a 100 en el índice. Ellos son los que saben, nadie más. Nosotros los categorizamos por 5 estados de la innovación pública, teniendo en cuenta una montaña como símbolo de los cerros de Bogotá. Dijimos, busquemos algo insignia de Bogotá que permita también tener una identificación con respecto a algo muy normal de la ciudad que podamos usar para el índice. Y lo categorizamos así. Los que están en pie de montaña, ladera, peñón, cima y cumbre. Y para cada estado de la innovación, poco les contamos cuáles eran los retos que tenían y por qué estaban ahí. Entonces, por ejemplo, las entidades que están en pie de montaña son las que ustedes ven a continuación y son entidades que quieren llegar a la parte más alta de la montaña y se encuentran en un proceso de preparación, ¿no? Están analizando el recorrido y comienzan a crear herramientas para empezar a escalar, ¿vale? Pero están en pie de montaña. Y el orden que le dimos acá es un orden alfabético. No tiene nada que ver con la ubicación de su ponderación. Están organizadas por orden alfabético, estas 6 entidades. Y se les plantean unos temas por mejorar. Por ejemplo, en pie de montaña se les dice directamente, mire, ustedes tienen que trabajar en el componente de capacidad institucional, especialmente en el tema de estrategia, de recursos, de personas, en el tema de procesos, en el componente de procesos y prácticas, tienen que mirar directamente qué está pasando con la entrada de retos a las entidades, con la entrada de ideas de los ciudadanos o de servidores públicos, en temas de formación y de diseño. Y digamos que hacemos una serie de recomendaciones para que ellos empiecen a trabajar. Lo mismo con ladera, ¿sí? Lo mismo con peñón, lo mismo con cima y lo mismo con cumbre. En cumbre es súper importante mostrar que estas fueron las entidades que tuvieron, digamos, el nivel de innovación más alto. Pero es clave dejarles un mensaje a estas entidades, que se los dijimos en el momento en que presentamos los resultados, y es que el proceso no termina para ellos. Es más, ellos deben seguir caminando, buscando otras montañas, por decirlo así, por alcanzar, pero también su labor es ayudar a los que están subiendo a que puedan llegar más rápido. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento, las buenas prácticas, la experiencia que pueden aportar a los demás para ayudarlos a subir. Eso es, digamos, con respecto al índice de innovación pública. Y lo otro también que nosotros mostramos, que es súper interesante, es mostrar las buenas prácticas. Las buenas prácticas de innovación pública que nosotros identificamos fueron las entidades que diseñaron, prototiparon, validaron e implementaron innovaciones. Son aproximadamente 33. Y en este pequeño, digamos, brochure que vamos a compartir, que les voy a compartir, aparecen algunos de esos, ¿sí? Están organizados teniendo en cuenta tendencias. Pero es súper interesante que las demás entidades vean y las propias entidades vean que hay unas innovaciones muy interesantes en Bogotá. Por ejemplo, en la tendencia 5, se llama Aplicando Valor Público desde Aplicaciones, está Sexperto, que es de la Secretaría Digital de Salud, que lo que busca es conectar a jóvenes con una plataforma que en tiempo real responde a sus inquietudes sobre salud sexual y reproductiva, que es muy buena, y aporta
que es de la UAES, que es de la Unidad Especial de Atención Especial de Servicios Públicos de Bogotá, que tiene un laboratorio de innovación público también. Y lo que busca aporta es promover la participación de la ciudadanía a través de retos dentro del aplicativo que incluyan reportar asuntos de servicios públicos. Y lo que uno puede ver que es súper interesante en estas innovaciones es que se diseñaron, se validaron, se prototiparon, tienen un proceso, yo diría, muy responsable, que lo que hace es que mitiga los riesgos de un posible, digamos, fracaso. Y lo que genera es que el ciudadano que la usa lo pueda, digamos, cuidar, mantener, recomendar, sí, que se busque, que se use, que su usabilidad, digamos, perdure en el tiempo. Cris, yo creo que ya con eso termino. No sé si comenzamos el Q&A. Genial, Juan, me encantó. Yo tengo varios pensamientos, varias reflexiones de esta presentación, pero primero quería eh, invitar a los demás, ver si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Nosotros les pusimos a todos en mudo, los que están en Zoom, les pusimos en mudo, pero si tienen alguna pregunta pueden o apretar la manita o quitarse el mudo y hacerse la pregunta. Ya, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguien? Si no tienen, yo voy empezando. Lánzate, lánzate. Eh, bueno, primero, creo que lo primero que me dio curiosidad era un tema que clarificaste durante la presentación, que es las cuatro, es decir, los cuatro ejes, ¿no? De medición del índice, que son la capacidad, los procesos, resultados y gestión del conocimiento, ¿no? Y, no sé, yo cuando pienso en innovación, pienso en algunas etapas también, ¿no? Para que puedas generar valor para la sociedad. Entonces va desde el propio proceso de creación, de generación de una innovación, la innovación en sí, ¿no? Ahí está como resultados. Y luego las etapas de adopción de esta innovación, que tanto realmente la gente está utilizando, ¿no? Los usuarios están adoptando, ya sea usuarios internos, usuarios externos, están adoptando esta innovación. Y finalmente, qué tanto valor esto está generando a la sociedad, ¿no? Y justo dijiste que a la propia referencia bibliográfica se refiere a indicadores de impacto, pero que es algo mucho más complejo de medirse, ¿no? Entonces, esto creo que estaría súper interesante y muy de acuerdo que tal vez sea cuestión para una siguiente medición, es algo complejo y hay que empezar con algo. Entonces, mis felicitaciones que hayan arrancado con este índice y me quedo súper curiosa después para los temas de medición de impacto que creo que pueden ser súper, súper interesantes, ¿no? Sí. Hay solo enmendando esto, amarrándonos con una pregunta. Y que de las buenas prácticas que presentaste ahora al final, a mí me pareció que todas tenían un componente tecnológico importante, eran aplicaciones, plataformas, etcétera. ¿Esto es un requisito para que ustedes definan qué es o qué no es innovación pública o cómo ustedes definen innovación pública? No, digamos que en la plantilla que les compartí, las que tienen, espérate, comparto otra vez la pantalla. En esta plantilla, las que tienen este simbolito son porque son aplicaciones, tienen componentes tecnológicos. ¿Sí ves? Ahí ves, Cris. Sí, veo. Es que vi que no, cada uno es una categoría. Entonces hay las apps, Sí. georreferenciación de datos, hay plataformas. Pero las que tienen este simbolito como de un computador son las que Ajá. tienen, digamos, componentes especialmente Ah, ok. Hay otros tecnológicos. que no. Ok. Hay otros que no. No fue algo, digamos, especial, sino que cogimos todas las que nos llegaron, primero lo que revisamos sin criterio de que fueran tecnológicas o no, era si estaban siendo diseñadas, prototipadas, validadas, implementadas,
Y ya después de eso dijimos, pues bueno, ¿cuáles son? Es bueno ponerle un simbolito a cuáles son tecnológicas, pero nunca hubo, digamos, como un sesgo sobre, sobre el tema de tecnología. Eso por un lado. Sobre lo que comentabas de las categorías del impacto, sí, yo creo que a futuro tenemos que empezar a decir a la entidad, bueno, tiene que empezar a medir ese impacto o para ponernos en un lenguaje más cotidiano, cómo esa innovación está transformando la calidad de vida de una persona o la calidad de la propia entidad, ¿no? O de los servidores públicos de la entidad y generar algún tipo de indicadores. Nosotros estamos ahorita trabajando en una herramienta para evaluar las innovaciones que estamos trabajando acá en el laboratorio y creo que puede ser un insumo también para que a futuro tengan esa herramienta y puedan aplicarla a lo que han venido haciendo. Especialmente porque no, yo siento que no existen muchas herramientas acá, digamos, en el ecosistema público de Bogotá para evaluar las innovaciones. Entonces, creo que con una buena herramienta es mucho más fácil que las entidades públicas puedan evaluar o medir por decir así, el impacto. Y con respecto al término innovación pública, acá digamos que era un tema muy interesante porque les dimos en el formulario, digamos, de respuesta de las preguntas, nos dijeron, bueno, pero ¿qué es innovación pública, no? Les dimos una serie de información sobre innovación pública, algunos conceptos, etcétera, porque hay demasiados y creo que no hay una receta clara sobre la definición, pero sí les dejamos claro, digamos, que innovación pública era especialmente un tema relacionado con el valor público, ¿no? Generación de valor público, que tenía que ver con algo nuevo, mejorado, con unos temas, digamos, de creatividad. Pero lo interesante acá para nosotros, Cris, fue que cuando la gente argumentaba por qué pensaba que dentro de su normatividad o dentro de sus estrategias se hablaba de innovación pública, la mayoría de entidades argumentaban muy bien y sustentaban muy bien, para lo cual nosotros les dábamos la puntuación, ¿no? Y creo que es un ejercicio interesante de ver cómo también miramos la interpretación que un servidor público le da a estos temas y cómo lo ajusta a la realidad de lo que está haciendo en el día a día. Buenísimo, gracias Juan. Tenemos aquí, Jaime tiene dos preguntas. No sé si Jaime quieres hacerlas, o si no leemos en el chat. Okay. Bueno, puedo leer aquí las preguntas. Son dos preguntas. La primera es, ¿cómo vincular y mantener el interés de los usuarios sobre la innovación de servicios públicos en contextos de baja participación ciudadana? Y bueno, esto... te voy a leer rapidito las dos preguntas de Jaime para que ya las conteste las dos. Entonces, la primera es vincular y mantener el interés de los usuarios cuando hay poca participación ciudadana. Y la segunda que es, ¿sería recomendable montar formalmente una dependencia de tiempo completo dentro de una entidad pública para desarrollar un modelo de innovación pública, ¿no? Que es un poco como ustedes hacen en Lab Capital? Tal vez cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? De tener una dependencia, un departamento exclusivamente dedicado al tema de la innovación. Sobre la primera pregunta, bueno, ante un contexto, digamos, generalizado de desconfianza entre ciudadanos y entidades públicas por temas que agobian la región, como temas de corrupción, participación no efectiva, etcétera, etcétera, se dan, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que si uno quiere vincular y mantener a los usuarios sobre la innovación en servicios públicos, primero hay que meterlos en el diseño de lo que se va a crear, vincularlos en el proceso creativo de ese producto o servicio público, ¿no? Y lo segundo es, si los vinculaste, pues tienes que hacerle un monitoreo constante para mirar qué dicen esos usuarios sobre la calidad del servicio. E irlo iterando y mejorando, digamos, de manera constante. Y yo creo que así los ciudadanos se dan cuenta, primero, oigan, me tuvieron en cuenta en todo el proceso. Están haciendo productos y servicios que se ajustan a lo que yo necesito. Y se empiezan a ver, se empezarían a ver, digamos, los resultados a futuro de un mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Pero eso es un proceso. Y
digamos que volver a tener esa confianza o recobrar esa confianza que entre ciudadanos y servidores públicos y entidades públicas toma tiempo. Pero yo creo que es vincularlos en el proceso de diseño, en el proceso creativo. Es retroalimentarse de ellos constantemente y buscar que esos productos y servicios al final sean apropiados por parte de ellos, que los cuiden, que los mantengan y que los recomienden a otros ciudadanos. Así lo veo yo. Y la segunda pregunta, pues yo creo que es recomendable en la medida que la entidad tenga claro para qué lo diseñó y por qué es necesario. Es decir, no montarlo por montarlo, ¿sí? Si una entidad se sienta y dice, mire, tenemos estos problemas, tenemos estos temas, creemos que es pertinente crear formalmente una dependencia, monten, pero no la monten por montarla. Tengan claro para dónde va. Pero si no la montan o si no existe o si no se puede montar como tal, creo que hay un eje clave dentro de las entidades públicas y es la formación del talento humano. Y las entidades tienen, digamos, estrategias, espacios para fortalecer su talento humano. Entonces creo que si no se crea formalmente, una entidad debería decir, invirtamos en capacitar y formar a nuestro equipo, nuestro talento en temas de innovación. Y ese talento al final empieza a crecer y va a empezar a generar acciones, prácticas relacionadas con innovación que pueden a futuro, de abajo hacia arriba, hacer que se cree algún tipo de espacio de innovación o no, sino ya mucho más transversal, ¿no? Esa es mi opinión sobre eso. Buenísimo. Sí, yo he visto también entidades que han hecho como una especie de comité, ¿no? Con justamente, o sea, capacitando y preparando personas que representen las diferentes entidades y que pueden reunirse eventualmente, que puedan ir haciendo diagnósticos, planes de acción, ¿no? Incentivar una cultura hasta que llegue el momento de crear una dependencia con presupuesto, ¿no? Más formal, etcétera. Hay diferentes maneras de sacarlo. Ahí creo que también está la discusión de las ventajas y desventajas, ¿no? O sea, una dependencia, por supuesto, trae mucho más formalidad al tema para que sea transversal, para que realmente esté presente en las otras dependencias, pero hay que tener mucho cuidado para no centralizar el tema y que las otras dependencias creen, ah, bueno, el tema de innovación ya está con fulano, ¿no? Ya está con esta área y ellos, su rol es su responsabilidad de hacerlo, ¿no? Imagino que ustedes en Lab Capital, Juan, vienen todos los días trabajando para que todas las dependencias puedan empoderarse, incorporar el tema y no simplemente echarle la responsabilidad al laboratorio, ¿no? O a cualquier persona que esté encargada de los temas de innovación. Sí, y además porque lo que yo les mencionaba al principio y es que para mí los laboratorios de innovación son un espacio de experimentación muy importante, especialmente en temas de retos o de hacer cosas nuevas, pero lo que suele pasar es que esa capacidad se queda en un grupo de entre 5 y 10 personas, ¿no? Y yo siento que los laboratorios para mirar su permanencia en el tiempo o inclusive la permanencia en el tiempo de la innovación pública deben es pensar es en grande y pensar en grande es llegarle a la mayor cantidad de servidores públicos. Y eso se hace a través de la promoción de la innovación en el sector público. El día de mañana no está este laboratorio, no están estas personas, pero queda un grupo de servidores públicos que entiende el tema, que lo puede volver, digamos, o que lo puede seguir jalonando y que promueve dentro de la entidad la innovación. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Hay una otra pregunta de Carlos que dice, ¿cuáles fueron las fuentes de financiamiento que se han utilizado en las instituciones públicas? Entiendo que para temas de estos proyectos de innovación, ¿no? Lo que están haciendo de innovación. ¿Cómo generar iniciativas de innovación pública en el Estado? Es la pregunta de Carlos. Entonces, sobre el tema de la financiación, pues dejarles claro una cosa, nosotros como Laboratorio de Innovación Pública de la Veeduría, nosotros no implementamos innovaciones, solamente hacemos, digamos, un proceso de diseño de innovaciones, llegamos hasta un producto mínimo viable, y esas innovaciones las entregamos
a las entidades públicas con las cuales trabajamos y a los servidores públicos. En temas de financiación, el laboratorio se financia 100% con recursos públicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El laboratorio hace parte, digamos, de una de las metas del Plan Distrital de Desarrollo de esta administración. Eso lo que genera es que, si es una meta, pues debe tener recursos y personas para cumplir esa meta. Y teniendo en cuenta eso, digamos que se solicitó a la administración unos recursos, o se planeó desde un principio los recursos que se necesitaban en estos 4 años para implementar ese tipo de soluciones. Sin embargo, yo creo que la financiación en temas de innovación puede venir del sector público, del sector privado, de la cooperación o de la academia. Hay que mirar es qué entidad está interesada en estos temas. A mí la financiación que más me gusta es el apoyo técnico, ¿no? Creo que cuando hay apoyo técnico sobre estos temas, se pueden hacer mucho más cosas, se pueden conocer nuevas experiencias de otros lados, etcétera, etcétera, aprender mucho más para mejorar constantemente los procesos. ¿Cómo generar iniciativas de innovación pública en el Estado? Yo lo que considero es que si tú eres un ciudadano y quieres como tal generar iniciativas de innovación en el sector público para mejorar la gestión pública, pues lo primero tienes que buscar si la entidad, la administración, el gobierno donde estás, tiene algún área de innovación, que seguramente puede tenerlo, y mirar qué acciones están haciendo para recibir ideas de la ciudadanía para desarrollar temas de innovación. Si no existen como tal y eres un ciudadano y tienes una idea muy interesante, creo que lo más importante acá es que tú puedas hablar con la entidad competente con ese reto que tú tratas de resolver para mirar la forma en que ellos puedan darte un espacio para que tú les cuentes tu idea. O mirar otro tipo de organizaciones que no son públicas, pero que trabajan de la mano con el sector público, que tengan abiertas convocatorias de innovación a la cual tú te puedas presentar. Por ejemplo, nosotros en el Laboratorio de Innovación en la página tenemos un espacio para que cualquier ciudadano bogotano nos plantee una idea para mejorar la gestión pública, y una vez tenga esa idea planteada en la plataforma, debe aplicar nuestra metodología que se llama el AEI de la innovación, para que aplique herramientas y acciones para que pueda validar la hipótesis, pueda probar su idea y pueda dejarla lista para que luego nosotros, por medio de la plataforma, podamos hacerle entrega de tu idea, de la idea, a la entidad pública respectiva. Creo que con eso respondo a algunas de las preguntas. Sí, muchas gracias, Juan. Tenemos 3 preguntas en la fila. La primera que quería hacer era una que entró desde Facebook, en donde Ronald hace una consulta. ¿Cómo puedo medir la aprobación de un grupo de ciudadanos en un piloto urbano de más de 1.500 familias, ¿no? O sea, interpreto que han tenido un piloto de un programa público y quieren medir la aprobación de la ciudadanía. Lo que recomendarías en este caso. Es la aprobación, ¿cierto? De un piloto de ¿cuántas personas? ¿Dijiste 1.000 qué? 1.500 familias. Pues falta información de contexto como para dar una respuesta clara sobre el tema, pero yo creo que la mejor forma de buscar la aprobación y rápida puede ser a través de una plataforma de crowdsourcing donde la gente pueda decir directamente si está de acuerdo o no, de una manera anónima, y poder sacar algún tipo de porcentaje, resultados, si no, hacer encuestas manuales identificando pues qué dice la gente. Pero creo que en términos de innovación, para mí lo importante es mirar cómo con esas comunidades y ciudadanía se codiseñó ese proyecto piloto que están tratando de hacer, y yo creo que eso le da muchísima más garantía de aprobación, ¿no? Sí, muy buen punto. Gracias, Juan. María Francisca Sanín hace la siguiente pregunta. ¿Cómo garantizar que lo que estamos promoviendo desde el distrito se mantenga con el cambio de administración? En el caso de la Secretaría tenemos un convenio que va hasta noviembre. Es difícil entender cómo mantener la continuidad de los procesos. María Francisca, gracias por tu pregunta.
yo creo que dentro de los temas de la continuidad de los temas de innovación, para mí hay varios fundamentales. El primero es generar una masa crítica de servidores públicos dentro de las entidades que puedan jalonar estos temas de una administración a otra. Hay muchos servidores públicos en las entidades que traspasan administraciones. Es clave que ellos sean esos caballitos de batalla, los que al final digan, esto hay que seguirlo porque lo conozco, porque sé que da resultados, porque conozco la gente y porque sé que esto puede mejorar la propia entidad. Pero eso parte también de vincular a los servidores públicos de manera constante en los procesos, documentar todo, socializar todo y recibir retroalimentación constante de ellos. Eso por un lado. Lo segundo es que hay que mirar qué planes, programas, perdón, qué políticas públicas está creando la entidad que traspasen la vigencia o que duren más tiempo de una siguiente administración. Eso hace o blinda un poco más que los temas de innovación puedan seguir a futuro, ¿sí? Porque no dependen de un gobierno, sino pueden, digamos, de una ciudad que va hacia un recorrido a futuro. En el caso de Bogotá, por ejemplo, está la política pública de ciencia, tecnología e innovación, que se va a sacar, digamos, en los próximos 20, se saca en los próximos meses y va a durar 20, 30 años. Y esa política pública le da, o la idea es que le dé una salida muy larga, una visión muy a largo plazo a la innovación pública, es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Hay que buscar esas herramientas del sector público que permiten que las cosas sean a largo plazo. En este caso, la política pública de ciencia, tecnología e innovación, donde, por ejemplo, estamos impulsando mucho a que el laboratorio de innovación pública quede ahí. Pero creo que también es clave para temas internos que todos estos casos que buscan tener continuidad queden dentro del ADN de las entidades. Y el ADN de las entidades es la normatividad, los procesos internos, la estrategia a 5 años, a 10 años, y todas las entidades, especialmente las áreas de planeación, manejan esos temas. Y, perdón, y con todas estas recomendaciones puede que los temas no sigan, ¿no? Porque esto es un blindaje, pero igual puede que por temas políticos o del gobierno, las personas que sigan, puede que consideren que no es pertinente, que no es relevante, ¿sí? Es mucho también mirar o hacer todas las acciones para blindarlo, pero hay un riesgo de que puede que. Bien, gracias. Juan, creo que es un tema que todos están susceptibles, ¿verdad? Todos los laboratorios de innovación pasan por eso. Y finalmente vamos a la última pregunta de Jaime. Después de esto haremos un cierre, pero la pregunta de Jaime es, ¿crees que exista un ambiente favorable en Colombia para que el índice de innovación pública propuesto por la veeduría se pueda extender a todas las ciudades del país? Yo creo que Colombia vive un momento propenso para la innovación pública. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta por los próximos 4 años, que habla directamente o tiene una sección liderada por el Departamento Nacional de Planeación, por Aura Cifuentes y Javier Guillot y su equipo, donde se plantean una serie de metas a 4 años relacionadas con la innovación pública. Eso es súper interesante porque muestra para dónde va el país y no se está quedando atrás en temas de innovación pública. Entonces, es un tema fundamental. Lo segundo es que uno de los metas del Plan Nacional de Desarrollo es crear, diseñar e implementar, crear un índice colombiano de innovación pública. Eso también es clave porque estamos hablando de medición de índices para Colombia. Hay que mirar, no lo tengo tan claro, lo hablo de la ignorancia, si el índice que está diseñando el DNP va a medir en principio entidades solamente del orden nacional o entidades descentralizadas, etcétera, etcétera. Pero
pero es una hoja de ruta muy interesante, ¿no? Estamos hablando en clave de índice de innovación pública, de medición, etcétera. Y lo otro es, creo que sería muy interesante que otras entidades pudieran medirse como tal, y eso es lo que estamos un poco haciendo también, como contándole a la gente de este índice, hablando con otras entidades, porque sí sería bueno tener algún tipo como de especie de comparativo y medición para ver cómo están las ciudades, ¿no? Medellín, que es la ciudad donde se dice que es más innovadora. Barranquilla, por ejemplo, es una ciudad muy interesante. Bueno, Nariño, como en Pasto también. Bucaramanga, ¿sí? Pero entonces yo creo que el escenario es el propicio. Estamos hablando en clave de innovación pública. Hay que esperar a ver si otras alcaldías quieren conocer más del tema y medírsele a replicar esta herramienta fundamental, ¿no? Esto es una herramienta, y lo que busca no solamente es tomar una foto, sino que la foto pueda cambiar con el tiempo. Eso, digamos, que para mí es lo más importante. Bueno, y una cuña que para la persona que hizo la pregunta, y es que toda esta información del índice, además de que es pública, y les compartí la información ahorita por el link, nosotros vamos a entregársela al DNP formalmente, para que el DNP, en la medida de las posibilidades, pues pueda tomar esta información como un insumo clave para este diseño que están haciendo del índice de innovación pública colombiano. Buenísimo. No, justamente que te quería invitar, Juan, que pudieras hacer un cierre, contándonos también, compartiéndonos también qué sigue, ¿no? Ahora que hicieron su primer medición de este índice, ya nos contaste que ya hicieron un esfuerzo de socialización con las diferentes dependencias, pero ¿qué sigue a partir de esta socialización, ¿no? ¿Cómo las diferentes dependencias deberían absorber o sacar aprendizajes de este proceso? Y ustedes también, ¿no? A partir del Lab Capital, en el Lab Capital, ¿qué aprendizajes ya han tenido hasta el momento que pueden generar mejorías para poder replicar para poder hacer la siguiente medición de este índice, o que puedan hacer recomendaciones, ¿no? Los demás que están haciendo cosas similares, dijiste que van a hacer unas recomendaciones para la DNP. Sí. Tal vez nos puedas comentar si ya tienes qué hallazgos ya tienen hasta el momento, y bueno, y poder hacer el cierre de tu plática. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Vamos a reunirnos a partir de la próxima semana con las entidades que están agrupadas por nivel de innovación. Por ejemplo, la próxima semana nos reunimos con los que están en pie de montaña, para decirles ya directamente: miren, lo que ustedes deben hacer para empezar a mejorar en temas de innovación pública es esto. Una hoja de ruta clara sobre qué tienen que empezar a hacer como entidad. Y al mismo tiempo resolver dudas, inquietudes que tengan sobre el índice. Y luego de ahí hacer una especie como de follow-up constante, de seguimiento constante de las entidades, para ver qué dudas tienen y qué han venido haciendo. Pero crear una hoja de ruta, yo diría que a 6 meses puede ser como lo pertinente. Y la idea es que el índice se pueda medir cada 2 años. Entonces eso le da más tiempo a las entidades para que puedan prepararse. Con respecto a los aprendizajes, creo que hay muchos. Lo primero es decir que nosotros consideramos que esta es una primera versión de un índice que tiene muchísimas cosas que deberían, digamos, mejorarse de manera constante. Lo primero es empezar a medir a futuro lo que hablamos del tema del impacto, ¿no? Y es la transformación de las personas que utilizan estas innovaciones. Creo que es fundamental. También hay un tema clave en temas de innovación pública, y es la compra pública para la innovación, y es poder también mirar qué tanto las entidades están aplicando este mecanismo para la contratación, digamos que es fundamental, y poder ir un poco más allá con respecto a entender muy bien qué sienten los servidores públicos de esas entidades sobre los temas de innovación que están haciendo. Me explico. Poder abrir encuestas con ellos en el proceso de medición del índice, para que ellos planteen en realidad si están viendo que la entidad promueve temas de innovación o no. Sí, tener una visión mucho más directa
del servidor público, de qué dice sobre su entidad. También poder hacerlo en una plataforma o en un sistema mucho más riguroso, meterle un poco de recursos a eso para que sea mucho más estandarizada la información, salga más rápido, no tenga problemas de cargue como tuvimos el año pasado, y otro tipo de temas técnicos, ¿no? Creo que esos son un poco los aprendizajes que en este momento se me vienen a la cabeza, Cris. Muy bien, muchas gracias, Juan. Vamos aquí encerrando la llamada a las 10 en punto para ser puntuales. Y agradeciendo a todos los que pudieron estar aquí presentes en Zoom, ¿no? A través del chat, haciendo sus preguntas, también en Facebook Live, los que hicieron preguntas y acompañaron desde allá. Y que vamos a tener la grabación de esta conversación registrada y la vamos a compartir después, ¿no? Para que otras personas también puedan conocer un poco más del índice, de la experiencia de ustedes, ¿no? De Juan y de todo el equipo ahí en la veeduría distrital de la veeduría distrital. Y también decir que si ustedes tienen algún otro tema, personas, asuntos de interés, que podemos ir haciendo siguientes llamadas, siguientes conversaciones, también que puedan hacer sus sugerencias. Serán muy bienvenidas. Cris, Muchísimas una, gracias. una cosita, perdóname. ¿No? No quiero cerrar este Facebook Live sin primero contarle, perdón, y este webinar, sin decir a la gente que esto ha sido un trabajo en equipo. Este ha sido un trabajo en equipo de todo el equipo del laboratorio por más de 2 años y medio. Esto no es, digamos, que yo me lo inventé en un día, no, esto ha sido un trabajo de noches, bueno, de todo, mucho tiempo, de dos personas fundamentales que han apoyado este proceso, que son Sebastián Fernández, que es la persona que trabaja el componente de promoción de la innovación pública, y de Juan Felipe Ladino, que es nuestro economista que se encarga de todo el tema numérico y de evaluación. Era solamente esa cuña. Genial, muchas felicidades. Me encantó haber conocido más, Juan. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.